Lo que interpretamos como trova, que en mi opinión no es otra cosa sino poesía musicalizada, porque la trova lo que plantea es una crítica, pero al mismo tiempo un compromiso, un ser y un deber ser, un hacer, un actuar. Y creo que ahí es donde está un poco el estancamiento de las nuevas generaciones que interpretan y producen trova. En esencia, la trova sigue siendo por sus contenidos un desafío al establishment, a la forma de hacer política. Por la propia necesidad de sobrevivencia, uno encuentra a los trovadores buscando más la sobrevivencia económica que el corazón del público. Lo que conocemos como el compromiso social de los cantantes, de los intérpretes, de los autores, pues tiene mucho que ver con la interpretación del momento histórico y social que viven las personas. Tú incluso luego los ves en los festivales cantando ya con un desánimo las mismas canciones de hace 50 años, y sus nuevas producciones no las cantan por temor de que el público no las entienda, no las interprete, ¿no? Y hay que apoyarlos sin duda alguna, porque no se puede producir mientras tienes el estómago vacío, no se puede practicar si estás pensando qué vas a comer al rato. Y creo que esa es una obligación del Estado mexicano que debe atender, sobre todo ahora en un régimen que ofreció transformar y llenar esos vacíos. A nivel federal, estatal y municipal, los gobiernos emanados de estos nuevos regímenes que nos ofrecieron el cambio deberían financiar la labor creativa de quienes pueden acompañar y satisfacer la necesidad emocional e intelectual de estos sectores que están votando por la transformación. Porque sin otros movimientos musicales van a venir por ellos. Decía yo este tema de los corridos tumbados bélicos, ¿no? Que a todos nos caen mal, pero todos escuchamos. Desde hace miles de años el ser humano ha tratado de acompañar su actividad humana con un contexto lúdico. Y el sonido es vital en ese sentido. Es algo que puede crear el ser humano. Y crear sonido, darle ritmo, darle tono, es lo que creó la música. Y entonces la música desde hace tiempo es una forma de acompañar la acción del ser humano. Entonces el impacto sin duda alguna de la música en el ánimo, en el espíritu, en la determinación de las personas, pues es vital. Tiene que ver también con el momento histórico de nuestro continente en estas décadas. El impacto de la Revolución Cubana fue vital. Y la trova, debemos recordarla, debemos ubicarla incluso como un movimiento que se da en una región específica de América Latina y que luego termina teniendo impacto en toda esa América que vive un momento histórico parecido o similar de lucha contra dictaduras, desde una juventud que después del rock y de haber sido vetado por las sociedades de los 50s y luego 60s, encuentra en la poesía musicalizada, al estilo de la trova tradicional, encuentra ahí un movimiento musical identitario que es propio de la naturaleza de quienes vivimos en América Latina, particularmente en el Caribe y Centroamérica, y del cual nos apropiamos los jóvenes de esas décadas, porque hay que decirlo, tomó impacto cuando se da este movimiento revolucionario cubano y al mismo tiempo se detonan luchas de liberación en la mayoría de los países de América Latina, y que ocupan pues una gran parte del final del siglo anterior y que siguen teniendo influencia en tanto que siguen siendo expectativas y aspiraciones de muchos sectores sociales en el momento cultural actual. La trova surge como movimiento de acompañamiento de estos ideales sociales,
cuando detonan los movimientos revolucionarios como el cubano, que fue acompañado social e históricamente por otros movimientos y que van retomando ese modelo como ejemplo a seguir, y de tal forma que la trova como tal se disemina como música de acompañamiento de todo ese movimiento idealista que se da en América Latina. La trova como movimiento musical que acompaña los ideales y las aspiraciones de los pueblos de Latinoamérica se refiere justamente a un movimiento que es muy cercano por los ritmos, por el tipo de poesía, de frases, de autores que integran ese material, esos contenidos. Obviamente los ideales de ese momento eran contra la represión, contra las dictaduras, contra las desapariciones, a favor del amor como esperanza de que todo va a mejorar, las expectativas de cambio, la cuestión del reconocimiento del valor, la valentía, el compromiso social, porque era un momento histórico así. La prevalecencia, la vigencia de la trova como movimiento musical de connotaciones sociales, pues sigue siendo vigente, es necesario, quizá es más necesario que nunca, dado que existen cada vez menos alternativas a la música comercial, que no es otra cosa que un instrumento de enajenación y control social de la cultura dominante. Han intentado algunos grupos, algunos autores apelar a la crítica social, no han logrado constituirse como un movimiento porque han sido dominados por los afanes comerciales de las grandes compañías. En ese reggaetón crítico se expresa más un lamento, más un reproche que una reivindicación o compromiso de un ideal. En cambio, la trova se ha mantenido en esa lógica disidente de estar criticando desde afuera. Entonces, la trova es vigente sin duda alguna, tiene una necesidad explícita de que autores, compositores y nuevas generaciones se involucren, modernicen, actualicen y reinterpreten los productos que ha creado la trova, esto que podemos llamar la nueva trova, ¿no? De este proceso de transformación que se ha vivido, ha propiciado que los autores y que el mundo cultural de la trova se aleje de la experiencia militante, y no me refiero a la militancia partidaria, sino a la militancia social, y solo se presenten a ella en los momentos en los que son requeridos para entretener. Y por el otro lado tenemos una forma de hacer política en México y América Latina de mucha simulación. En el programa de los partidos y de los movimientos sociales decimos una cosa, pero en lo corto defendemos otra. Estamos a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, excepto las nuestras, ¿no? Estamos a favor de la libertad de la comunidad LGBT, pero no aceptamos que nuestra familia, un joven o alguien de la familia tenga esas definiciones sobre su género, sobre sus hábitos y prácticas sexuales. Estamos exigiendo que los políticos no sean corruptos, pero cuando llegamos al poder lo justificamos diciendo si no lo hago yo lo va a hacer otro. Es decir, todavía el sistema dominante en México, que produce desigualdad, que produce exclusión, es desafiado por la música de hace 70 años, ¿no? Y en ese sentido, la trova, al seguir viva, sigue siendo un desafío al modo actual de las cosas. Insisto, si se actualizara, si se renovara, no sé si incorporando nuevos ritmos, mezclas, combinaciones, mensajes, causas, toda la cuestión del medio ambiente que intentaron los grupos mexicanos de rock mezclando el uso de
de instrumentos tradicionales con los instrumentos modernos y que intentaron entrar al tema del medio ambiente y que luego, bueno, pues desarrollaron una cultura de mucho elitismo también. Es utilizada como mucho del resto de la cultura, solo como adorno de algunos políticos, de algunas administraciones. Yo recuerdo ahora mismo la administración de Andrés Manuel, los 2 primeros años escuchaba yo a mucha gente que se trataba de identificar con el movimiento encabezado por Andrés Manuel y cantaban El Necio porque Beatriz Gutiérrez la puso de moda y la cantaba, y cantaban otras canciones similares en esa lógica que incluso interpretaba Calle 13 mezclándolas con algunos ritmos de reggaetón, de ska, etcétera. Pero que después de que el régimen las aguas llegaron a su nivel, todo eso se volvió a olvidar y regresaron al Grupo Firme. Acabamos de ver a una de las aspirantes presidenciales presumiendo que llenó el Zócalo con el Grupo Firme, ¿no? Y vemos a la mayoría de las administraciones de ese mismo movimiento usando mecanismos tradicionales del viejo régimen para entretener a la población. Tiene más contratos Tatiana y Platanito Show en las administraciones y regímenes de Morena que los contratos que tienen otras vertientes culturales, como lo puede ser la trova, pero como lo pueden ser otras que le den a la población una diversidad de conocimiento del movimiento cultural en su conjunto. Entonces, yo creo que las administraciones en esencia actúan como lo que son instrumentos de los políticos para llegar al poder y mantenerse en el mismo. Muy pocas excepciones hay que confirman la regla y que difunden otros ritmos, otras experiencias culturales como la trova, con la intención de que más gente se identifique con ellas, de crear públicos y alternativas para la expresión de los sentimientos y de los derechos de goce y disfrute de la humanidad, de las personas, y que en ese goce y disfrute encuentren también una identidad social, política y cultural que los involucre en acciones por la transformación. ¿Cuál es la gran ventaja de cuando una decisión o movimiento es acompañado por expresiones culturales? No solo la música, pero la música en particular. Adquiere fuerza y entra más rápido y más profundo en el segmento social en el que estás influyendo. Es más fácil a través de la música compartir, influir con una idea que hacerlo solo desde el discurso. ¿Qué tiene que suceder, en mi opinión, con la música que reivindica lo social? Comprometerse, vincularse, ¿no? Y vincularse a favor y en contra, porque hay movimientos o decisiones políticas y partidarias y gubernamentales con las que hay que fijar posición, con o sin simpatía en el poder, ¿no? O sea, no importaba la simpatía del poder, se cantaba, se escribía lo que se estaba viendo. Cuando estás de acuerdo con algo, lo cantas, lo acompañas, lo promueves con tu arte. Cuando estás en contra, también lo haces. El movimiento debe mantener su esencia, activar su esencia y recuperar el contacto con lo que está sucediendo actualmente, que no tiene solo que ver con lo que pasó en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo pasado, sino con lo que está pasando en Latinoamérica, en México en este momento, particularmente en nuestro país. Hay un proceso de transformación que tiene sus luces y sus oscuros y al que no se le está cantando, ni en lo luminoso ni en lo oscuro. Entonces como que nuestra trova se nos desactualiza y seguimos cantando sobre Latinoamérica del siglo pasado cuando mucha gente quiere que cantemos de lo que está pasando ahorita, de cómo está teniendo su impacto
en la actitud de las personas, lo que está haciendo el gobierno de México, lo que hacen sus gobiernos locales, lo que está pasando con las elecciones. Entonces, si la trova sigue reivindicando el idealismo, pero también debe retomar su origen, su integridad y cantar a lo correcto y a lo correcto y a lo indebido que en el momento actual está sucediendo en la realidad, tanto en el gobierno como fuera del gobierno, porque también tenemos una sociedad que está asumiendo actitudes, hábitos verdaderamente peligrosos, como este hábito de cantar narcocorridos, en donde se le canta a la muerte, donde se le canta al enriquecimiento fácil, donde se le canta a la utilización de las adicciones y de las personas como si fueran actos de valor heroico. Y se le deja de cantar al trabajo, al hacer por los demás, a la valentía, a los principios y valores del ser humano, como lo digno de considerarse y ser cantado. Entonces, sin duda alguna, que ante este peligroso avance de géneros musicales que le cantan a lo que perjudica al ente social, la trova tiene un desafío que es recuperar sus orígenes, cantar junto con tantos movimientos de base que están luchando por el deber ser y el tener que ser de una sociedad justa e igualitaria. Por supuesto que la trova tiene una alternativa, estas canciones bélicas también, pero reivindicativas del heroísmo personal, del heroísmo social, del heroísmo colectivo, le dan una alternativa a esa rebeldía y a ese querer actuar de las nuevas generaciones, sino se trata de dar el siguiente paso, ¿no? Crear la nueva versión, con las nuevas palabras, modernizar, porque hay que reconocer algunas cosas. Por ejemplo, la trova del siglo pasado, que todavía se sigue cantando, todavía es muy misógina, todavía es muy de varones, ¿no? Del hombre nuevo, no del hombre y la mujer nueva, ¿no? Todavía le canta muy poco al tema de la sustentabilidad ambiental, todavía es poco crítica del poder, ¿no? Solo se refiere a la familia tradicional o al amor tradicional o a los géneros tradicionales, cuando estamos en una sociedad donde el tema del género es toda una nueva, todo un nuevo contexto, el tema de la sustentabilidad ambiental, el tema de la inclusión social, que incluso va más allá de la lucha de clases, el tema de las nuevas tecnologías. Hay tantos asuntos que deben ser incorporados en la letra, en la música, y quizá recuperando los mismos valores que se cantaron o de que estaban imbuidas las canciones de trova del siglo pasado, con esos mismos valores, pero con estos nuevos elementos sociales, podrían regenerar y refrescar. Y bueno, pero de todo esto alguien lo tiene que financiar, y creo que debe ser el Estado y los públicos. No todo puede quedar en manos del Estado, también los públicos debemos asumir que debemos acompañar estos movimientos financieramente, que debemos considerar los proyectos culturales, las empresas creativas, como una necesidad que debe ser financiada por los propios movimientos sociales. No puede ser que patrocinemos grupos de géneros basura y no patrocinemos grupos acá, pero también los movimientos sociales, los sindicatos, las cooperativas, los grupos sociales, que también invierten en cultura, aunque sea poco, pero que invierten en lo barato que hay a la mano, en lugar de indagar dentro de su proceso, de su proyecto transformador, qué es lo que más se adapta a ello. Bueno, si lo que queremos es hacer una sociedad nueva, tenemos que impulsar géneros, tenemos que impulsar proyectos que hablen de esa sociedad nueva en materia de cultura. Tenemos que mostrarle a Ecatepec mucho más de aquello que le muestran las radiodifusoras o las televisoras. La cultura en general y la trova, la música en particular, es un movimiento que puede acompañar
la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, porque es un género de alta calidad.